La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. De las redes sociales, bienvenidos al programa de La Hora del Notario, hoy transmitiendo desde Irún, en el País Vasco, en España. Usted me ve cada 15 días haciendo un programa que le llaman Manual de Primeros Auxilios del Derecho, pero que hoy quiero que me acompañe en este peregrinaje que voy a hacer en el Camino de Santiago, en el Camino del Norte. Que sepa usted de mis gustos, de lo que me atrae a estos lugares para caminar muchos kilómetros. Estoy exactamente en la frontera de Francia con España. Del otro lado está Hendaya. De este lado ya es Irún. A partir de Irún hasta Santiago de Compostela son 847 kilómetros. Yo solamente vengo a hacer una etapa de 7 días, más o menos un promedio de 140 kilómetros, caminando desde este punto, Irún, hasta Bilbao. Y tiene un significado especial porque voy a llegar caminando el mero 23 de abril, que es mi cumpleaños, y de esta manera me vengo a festejar. Pero en este programa le voy a platicar a usted cuál es el significado, el origen de este camino que tiene más de 1200 años que se viene realizando. Le voy a platicar no solamente de la historia del camino, le platicaré sus orígenes, le platicaré también cuántos caminos se confluyen directamente a Santiago de Compostela, que son muchos. El camino primitivo, el camino del norte, el camino francés, el camino portugués, el camino de los ingleses. Hay más de 49 rutas que todas confluyen directamente a Santiago de Compostela. Les platicaré históricamente también acerca del paso de los celtas, de los sacerdotes druidas. Hablaré un poco acerca de los romanos que estuvieron en estas áreas, pero también les platicaré más aún de aquellas leyendas. Y lo invitaré, si usted algún día decide venir de peregrino al Camino de Santiago, le haré una serie de recomendaciones para que usted las tome en cuenta y le pueda ir muy bien. Mi camino empezó con frío y llovizna, el cielo completamente nublado. Entramos con mucha neblina y sin embargo, Dios me escuchó. Hoy empecé en Irún caminando a las 7 de la mañana y estoy llegando aquí a la Capilla de Guadalupe, es un entronque. Ahorita iré hacia un pueblo que se llama Pasajes, donde habrá una barca para pasar al otro lado del río. Vengan, vamos. El sol salió. Los días se tornaron agradables. Mi cuerpo se llenaba de los rayos del sol. Cubrían mis pasos e iluminaba mi camino. El sol le daba un toque de belleza a la naturaleza y hacía brillar como nunca la costa del mar. Paisajes de ensueños. Ahí donde la luz se junta con el mar. Ahí mi vista llegó
y tuve la oportunidad de contemplar las maravillas vivientes de Dios. Paso lento, firme y con templanza. Eso me hizo llegar a mi objetivo. Fíjese usted que este camino milenario tiene más o menos 1200 años que se hace, pero tiene un origen. Y el origen empieza en Galicia. Se dice que en ese entonces Iberia, un día vino Santiago el Mayor, apóstol de Jesús, a predicar en estas áreas, y posteriormente, según se cuenta, regresó a Jerusalén, y en Jerusalén fue decapitado, y sus fieles en una barca trajeron el cuerpo a Galicia. Entraron por las rías gallegas y llegaron a un lugar que se llama Padrón. De hecho, existe todavía ese lugar que se llama Padrón. Y de ahí trasladaron el cuerpo del santo hacia Santiago. Y resulta que un campesino, dice, un día vio que en un campo había estrellas. Y entonces le comunicó al párroco del lugar que había un lugar en el campo donde se ponía una estrella. Y ahí fue donde encontraron el cuerpo de Santiago el Mayor. Pero fíjese como un dato muy importante. Por eso Santiago se llama Santiago de Compostela. Y Compostela significa campo de estrellas. Así viene el origen primero del descubrimiento del cuerpo del santo que está ahora enterrado en la Catedral de Santiago de Compostela. Pero ¿de dónde surge esta senda milenaria? De más de 1200 años, que ahorita estoy, por cierto, mire, en el fondo está el mar. Estoy en una travesía que me vine a caminar 7 días desde la frontera de Francia con España, en un lugar que se llama Irún. De Irún ya pasé por San Sebastián, de San Sebastián pasé ayer por Zarauz y hoy voy de Zarauz hacia Deva, caminando por esta senda que me va a llevar directamente hasta Bilbao, donde termino esta ruta. Pero bueno, regresando un poco al tema, ¿de dónde surge? Fíjese, cuando descubren el cuerpo del santo en el año 800, empieza a generarse un gran movimiento. Y uno de los reyes asturianos, que se llama Alfonso II el Casto, fue el primero que emprendió el camino. De hecho, hay un camino que se llama el Camino Primitivo. Y entonces se fue gestando constantemente que muchos peregrinos fueran a Santiago de Compostela. Hay muchas cosas que se plantean, muchas leyendas, muchos milagros, pero fíjese, en ese entonces había también una controversia, porque solamente había 2 caminos de la cristiandad. Uno, que era el camino a Roma, que siempre ha existido, y otro, el camino a Jerusalén, que todos los peregrinos en alguna parte de su vida tenían que ir al camino de Jerusalén, que llegaba hasta allá. Y ahí viene también una leyenda interesante, porque en el año 1100 y el año 1300 existieron unos caballeros que son los caballeros templarios, que en ese entonces custodiaban el camino a Jerusalén. Bueno, fíjate, los caballeros templarios es una orden militar que fue creada por la Iglesia y que fue exterminada por la Iglesia un día 13 de octubre de 1307. Por eso el viernes 13, que se considera de mala suerte, viene por los templarios, cuando literalmente disolvieron la orden de los templarios por el rey francés Felipe IV, y en ese entonces también el papa que hubo, un contubernio, pero ahorita les platicaré ese tema. Regresando al tema del Camino de Santiago, como le platicaba, había 2 caminos, el camino a Roma y el camino a Jerusalén. Y entonces se fue gestando mucho el Camino de Santiago. Y entonces, a pesar de mucha resistencia por parte de la cristiandad, se logró consolidar. Y fíjese, lleva más de 1200 años haciéndose este peregrinaje. Hay muchas personas, muchas almas, muchos hombres, muchas mujeres que han circulado por esta senda milenaria. Y fíjese un dato también muy importante que usted debe saber del Camino de Santiago. Anteriormente los celtas, es una tribu, una zona de gente que se estableció también en Iberia,
tenían sacerdotes que eran los sacerdotes druidas, y los druidas tenían un gran conocimiento en materia de la naturaleza, del conocimiento de la naturaleza. Se podía decir que ellos podían curar cualquier situación que se tenía. Pero bueno, en el caso de los celtas, fíjese, al Camino de Santiago, los celtas le llamaban el Camino de las Estrellas, porque fíjese, hay un dato muy importante que ahora todavía lo vemos. Si nosotros camináramos por la noche por el Camino de Santiago, seguiríamos, de hecho, de este a oeste, la Vía Láctea. Por eso se le conoce como el Camino de las Estrellas, que era lo que le decían los celtas. Estos fueron los celtas, pero fíjese también que aquí era un territorio romano. Hace más de 2200 años estas eran tierras conquistadas por los romanos. De hecho, muchos pueblos que todavía subsisten tienen no solamente calzadas romanas, monumentos romanos, hay mucha arquitectura, mucha ingeniería que hicieron los romanos en ese entonces. Y muchos de los tramos, particularmente en el Camino francés, utilizan todavía calzadas romanas. Pero quiero platicarles, bueno, esto es un poco la historia del Camino de Santiago, que tiene más de 1200 años que se hace, y hay muchas personas que esto no es una cuestión espiritual ni religiosa, es una cuestión de un encuentro contigo mismo, porque yo vengo literalmente a quitarme todas las cargas emocionales, de tristezas, de rencores, y se van quedando en el camino. Y es muy difícil porque a veces uno tiene que tratarse y hablar con uno mismo, y eso es lo más difícil de cualquier persona. Pero fíjese, le quiero también comentar para que usted esté enterado, porque bueno, mucha gente le habla del Camino de Santiago, y le quiero comentar que hay muchos tramos. Por decirlo, está el Camino francés, que sale de un lugar que se llama Saint-Jean-Pied-de-Port y llega hasta Santiago de Compostela. Este tramo más o menos son como 826 kilómetros aproximadamente. Este tramo, el Camino del Norte, donde estoy circulando ahora, son como 847 kilómetros hasta Santiago de Compostela, que sale desde Irún. Está también el Camino portugués, que sale de Lisboa, pasa por Oporto, pasa por Tui y se incorpora a territorio español y llega a Santiago de Compostela. Pero hay muchos más. El camino primitivo que le platicaba hace rato, el primero que hizo Alfonso II el Casto, que sale de Oviedo y llega también a Santiago. Está el Camino de los Ingleses, está el Camino de la Vía de la Plata. Hay muchos tramos, son casi 49 tramos que todos confluyen en Santiago de Compostela. Si usted algún día tiene muchas ganas de venir, no dude primero en prepararse. Hay que caminar por lo menos 5 o 6 kilómetros diarios, porque hay subidas terribles. Hoy en este Camino del Norte, francamente, me ha tocado como nunca. Yo he caminado el Camino francés desde Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Santiago de Compostela, casi 820 kilómetros, pero salvo cuando crucé los Pirineos, no he sentido tanta fuerza por caminar estas tierras, que hoy sí me han tocado muchísimas montañas, muchísimas subidas, bajadas impresionantes con piedras y todo. Pero bueno, lo que más disfruto es la naturaleza, y mire, lo que quiero mostrarles es que estoy caminando casi todo este Camino del Norte, voy caminando a un lado del mar, y no sabe qué bonito, qué imágenes de postal de ver constantemente ir caminando por el mar. Aquí nos paramos, estamos en la nada, voy caminando hacia Deva. En este momento probablemente todavía me quedaría a Deva unos 10 kilómetros por llegar, estaré llegando más o menos como en 2 horas, pero hoy le quise platicar esto para hacerlo distinto, para que usted vea que no solamente me encargo de regalar conocimiento en la hora del notario, sino que también quiero que me conozca como peregrino del Camino de Santiago. Y por eso mi frase que siempre termino en mi programa, de sigamos caminando por el camino de la vida, porque eso es la vida. Ayer iba caminando con un peregrino alemán, y el señor tiene más de 7 caminos que ha hecho por muchas partes y se dedica literalmente a caminar. Y me dijo una frase muy importante, me dijo: me estoy preparando en el Camino de Santiago para después llegar al camino del cielo.
Hoy me dio una lección mi hija Marta Rosario, en una ruta larga de ascensos y descensos. Yo estaba a punto de claudicar, me sentía muy cansado. Marta me dijo que todo era mental. Me recosté para abrazar la tierra, me recuperé y le di instrucciones a mi mente de ponerse a caminar. Respiré mucho aire fresco. Todo se llenó, mi espíritu y mi cuerpo. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es la historia. Y dentro de esas partes, la vida y obra de los caballeros templarios siempre me ha generado inquietud. Fíjense que esta era una ruta, como le he platicado, una ruta milenaria, que además también era custodiada por los caballeros templarios. Pero miren, le quiero platicar brevemente que la Orden de los Caballeros Templarios nace en Francia por Hugo de Payens. Eran 9 caballeros que custodiaban el camino hacia Jerusalén. De hecho, se hablan muchas historias acerca de los templarios, particularmente que cuando llegaron se establecieron en el templo de Salomón. Y hay muchas versiones que ahí descubrieron el Arca de la Alianza o cualquier cosa. Pero lo cierto es que esta orden, que fue creada más o menos en el año 1100 aproximadamente, que empezó con 9 caballeros, se fue extendiendo considerablemente. Pero además los templarios fueron los primeros banqueros de la historia, porque tú acudías a una prefecturía de los templarios y tú podías cambiar un cheque, por llamarlo así, con un código en Jerusalén, en Londres, en París o en Roma. Crecieron mucho, hicieron un patrimonio impresionante en toda Europa. De hecho, hay muchas órdenes que a la par se constituyeron también con la Orden de los Caballeros Templarios, como fue la Orden de Malta y también la Orden de los Caballeros Teutones. Pero fíjense, los templarios tenían cierta organización. Primero, para poder ingresar a la orden, tenías que dar tus propiedades a la orden. Fue acrecentándose tanto la riqueza, que se convirtieron en los prestadores de los reyes en ese entonces. Y uno de esos reyes, que fue Felipe IV, que conjuntamente con el Papa en turno decidieron terminar con la orden. De hecho, hay una maldición, la maldición templaria. Se los platicaba. El viernes 13 de octubre de 1307 fue disuelta la orden, obviamente argumentando que adoraban otras cosas, a un ser que se llama Baphomet. Y entonces, bajo este criterio, fue abolida la orden y fueron masacrados los templarios por órdenes del rey y del papa. De hecho, a través de una bula papal, los templarios desaparecieron. Muchos emigraron a Inglaterra, a Escocia, muchos se vinieron a España, otros se fueron a Portugal y crearon diversas órdenes que de alguna manera. Pero para que usted ubique, la cruz templaria es la cruz paté. Y fíjense alguna similitud. El gran maestre, que se llamaba en ese entonces Jacques de Molay, cuando estaba en la hoguera, es una leyenda. Cuando Jacques de Molay estaba en la hoguera exactamente frente a la iglesia de Notre Dame en París, lanzó la maldición templaria y llamó a comparecer ante el tribunal de Dios en menos de un año al rey y al papa. ¿Y qué cree que pasó? Efectivamente, se fueron a comparecer ante el tribunal de Dios. Esa, como muchas otras cosas, han venido pasando y que de veras han venido gestando muchas cosas. Hay una orden que me llama mucho la atención, que es la Orden de los Caballeros Teutones. Tienen la misma cruz, pero que la cruz es negra, no paté. Y hay una cosa,
Esa orden también tiene la misma estructura, un gran maestre. Estaban en Polonia, en un pueblo que se llama Malmö. De hecho, tuve la oportunidad de conocer el Malmö, y esa orden no eran como los templarios, que bueno, empezaron a hacer mucha riqueza, empezaron a construir iglesias, catedrales, muchas cosas, sino que esta orden se dedicó en esa parte de Europa a consolidar su territorio. De hecho, esa orden todavía subsiste, que son la orden de los caballeros teutones. Algo como muy importante que quiero que sepa: cuando usted busque la orden de los caballeros teutones, vea la cruz templaria, que también es en este asunto es una cruz negra. Y le voy a dejar nomás una nota histórica. Esa cruz negra, ¿a quién crees que se le entregaba? Es la cruz de hierro que se entregaba a la milicia en ese entonces alemana. Hay otros datos también muy importantes. Le quiero platicar de leyendas porque eso me encanta a mí. Y hablando de la Segunda Guerra Mundial, hay un pueblo hace mucho tiempo por el que pasé cuando estaba haciendo el camino francés. Un pueblo que se llama Ocebreiro. Y en Ocebreiro abajo hay un pueblito que se llama Piedrafita. Y se supone que en Piedrafita, después de la Segunda Guerra Mundial, aterrizaban casas alemanas. Y hay supuestamente la leyenda que en un monasterio que está en un lugar que se llama Samos, que por cierto pasé, es un convento benedictino del año, no sé, 1300 aproximadamente. Supuestamente en ese lugar se refugió Hitler, y después dicen que de ahí, a través de la ría, salió hacia Brasil y Argentina. A ver, estas son muchas leyendas que he venido escuchando en el Camino de Santiago, y luego pueden consultarlo. Va a ver tanto en los periódicos de la época, las declaraciones de las personas, que al parecer este personaje estuvo por Galicia. Hay otras leyendas más. Una, me acuerdo, de que salió de Pamplona antes de llegar a Puente de la Reina. Hay un cerro que se llama el Cerro del Perdón. Y ahí, antes de llegar al Cerro del Perdón, hasta la parte de arriba, donde hay por cierto, un monumento dedicado a todas las personas que mataron en la guerra civil española. Pero antes de llegar hay una leyenda que dice que un peregrino iba caminando y que tenía mucha sed, y que de repente se le aparece Satanás y le dice: reniega de la cruz y yo te doy agua. Y el peregrino dijo: no voy a renegar. Y entonces prefirió morir y seguir caminando. Y en ese momento, cuando dijo que prefería seguir, en ese lugar apareció, y todavía existe, una fuente. Esa es la fuente que está en el Cerro del Perdón. ¿Qué me trae a caminar al Camino de Santiago? ¿Por qué esa necesidad de recorrer senderos, de subir montañas, de internarme en el bosque, de recorrer valles, de pasar por lugares alejados de la civilización? ¿Qué me trae aquí? Solo es perseguir la armonía de la tierra, contemplar los bellos amaneceres, sentir el viento fresco, la sombra de los árboles, la energía de las piedras, el canto de los pájaros y la belleza del mar. Eso es lo que me trae a caminar a esta senda ancestral. Pienso y despienso en el camino. Solo observo la senda y visualizo cada paso, cada paisaje, árboles, flores, la costa del mar. Pero a veces me miro a mí y voy platicando conmigo, tratando de entenderme, de sanarme, de cerrar los ojos y caminar pensando que yo tengo el poder de liberar mis pensamientos y sentimientos. Es la medicina de la mente, la materia exponencial que el peregrino tiene en su poder cuando camina. Hoy tuve la oportunidad de sentarme sin prisas, a contemplar la belleza de los campos y el inmenso mar. En lo alto de una montaña, me senté a escuchar la voz del viento, que al pasar por los árboles generan una armoniosa melodía que solo el corazón traduce
y lo hace feliz. En el camino pude sacudirme y limpiarme de energía. Hoy camino más ligero. Hoy tengo los sentidos más aguzados. El esfuerzo se ha convertido en una respiración constante que le da alegría a mi cuerpo y particularmente a mi corazón. Me fijé en un objetivo. Me tracé una ruta larga y con dificultad. Así es la vida. Uno va a tener que sortear subidas y bajadas. Pero la recompensa que te da el esfuerzo es contemplar las bellezas de paisajes y también aprovechar lo que te da la vida. Caminé solo, en silencio, tratando de acomodar mis ideas, de liberar mis sentimientos y pensamientos, sacudirme. Hoy me siento fuerte, lleno de vitalidad. Aprendí a vibrar y que el esfuerzo en todos sus planos siempre te genera una gran satisfacción. La satisfacción del deber cumplido. ¿Y quién creen que viene conmigo? Mi mexicana, mi amor, mi niña preciosa que hoy me acompaña. Vamos a las rutas en Guernica. Entonces ahorita estamos en una iglesia, ¿cómo se llama, Marta? Es la abadía de... es que es un nombre en vasco. Pero hoy les queremos platicar porque este tema del Camino de Santiago, quiero que usted sepa cómo se forma, porque a ver, no es de llegar y cómo le haces, cómo sigues. Todo esto tiene que ver por rutas. Tiene que ver por rutas dependiendo de la ruta que usted quiera tomar. Si usted se va a hacer el Camino de Santiago, del Camino francés, tendrá que salir de Saint-Jean-Pied-de-Port y en principio son de 33 a 35 días, ¿no? Pero explícales cómo es. Pues hay diferentes caminos. Desde, bueno, cada quien lo puede empezar desde donde quiera. Hay gente que lo empieza desde Alemania, Francia, pero bueno, hay rutas ya predefinidas que se llaman, bueno, el Camino del Norte, el Camino francés, el Camino portugués. Hay muchos tipos de camino. Y cada tramo dura como 20-25 kilómetros aproximadamente. Y en cada lugar al que llegas te van sellando tu credencial de peregrino. Aquí, vamos, por donde vamos pasando, te van sellando. Y eso acredita que tú vas pasando por la ruta. Es decir, yo me marqué una ruta hoy de 7 días. Y en estos 7 días voy pasando por pueblos, por iglesias, a restaurantes, y te van sellando, o en los hoteles que me quedo. Pero lo que Marta decía, cada ruta en promedio son de 20-25. Hay rutas muy fuertes como la de ayer, que son casi 28 kilómetros de subida, pero no llegan a 30 kilómetros. Para que sea una ruta cómoda tiene que ser de 25 a 30 kilómetros aproximadamente. Y te puedes quedar en un albergue o te puedes quedar en un hotel. Por ejemplo, esta abadía es un albergue. Yo me quedé aquí hace 2 años y los mismos monjes son los que te atienden, te dan de cenar, vienes a una misa por la noche. Y las cenas comunitarias. La cena es comunitaria, conoces a más peregrinos, a gente de todo el mundo que viene haciendo lo mismo al final. Es muy curioso porque todos vienen por distintos motivos, pero todos vienen a un mismo camino. Y cada quien se va marcando su paso, se va marcando su tiempo, se va marcando todo. Es como la vida. Bien lista, mi niña. Bien lista que es. Entonces así es, para que os vean, pero fíjense, hay siempre una señalización en el camino. Tú tienes que seguir las flechas amarillas. En muchas partes está señalizado y puedes encontrar una flecha amarilla o en una piedra o en una pared o en un árbol, o hay un señalamiento específico. Y tú tienes que seguir siguiendo esa ruta, no te pierdas. A pesar de que uno sea un perdido, puede uno recuperar el camino y llegar de nueva cuenta a tomar la ruta y ir pasando por pueblitos. Te van sellando, vas conociendo más personas. Como hace ratito en Bolívar sucedieron 2 cosas rarísimas. Estoy enfrente de la casa de Simón Bolívar, que ahora es un museo, y de repente llega por atrás un peregrino. ¿De dónde creen? De Ecuador. Y le digo, ¿eres de Ecuador? Sí, yo estoy de México. Y le dije, nos dimos un abrazo porque nosotros somos hermanos y después nos sacamos unas fotos exactamente en el monumento a Simón Bolívar, los 2 abrazados, Ecuador y México. Nosotros no tenemos pleito con nada, somos hermanos. ¿No, mexicana?
Al final el mundo es una hermandad. Pero fíjense, algo más también muy bonito de caminar es que vas pasando por bares así y vas comiendo cosas exquisitas. Hay unos famosos pinchos que son más de este tamaño de pan, pero le ponen atún, anchoas, le ponen cangrejo, jamón serrano. No saben qué delicia culinaria es andar pasando así, pueblitos, y comiendo un pinchito y tomar agua y todas las cosas para irte más o menos hidratando, porque además parte de lo importante de hacer el camino es que siempre vayas hidratado y lo más importante, cuidar tus pies, porque son tu herramienta de trabajo. Así como mi mano es mi herramienta de trabajo en México, aquí son mis pies. Entonces tengo que cuidar mis pies, ponerme vaselina, ponerme mis calcetas, que los zapatos no estén tan apretados para que no me moleste. Tanto hay subidas como bajadas impresionantes. Ahorita vamos a subir, si quieres ver la cámara para allá, vamos a subir hasta arriba. Yo siempre le digo a mi papá que lo más importante de aquí es cuidar tus pies, es cuidar tu cabeza, tus pensamientos y cuidar tu alma espiritualmente. Que eso yo creo que es la enseñanza más grande que te puede dar el camino. O bueno, para mí, cada quien tendrá la suya. Termino esta etapa del Camino del Norte. Regreso a mi tierra con mucha nostalgia, pero soñaré con mis pasos por los bosques y la montaña, con la costa, con la luz del sol, con la lluvia que limpió mi ser y mi camino. Pronto, primero Dios, regresaré a este camino ancestral, donde simplemente soy feliz. Mientras, yo seguiré caminando por el camino de la vida, preparándome para disfrutar la vida, para que yo algún día pueda caminar por el camino de las estrellas. Y también soñar, caminar feliz en la oscuridad, inventarse un sol o cruzar el mar y al calor de una hoguera cantar. Sabe compartir y también amar, sabe del dolor y la soledad como tú y yo, lucha por llegar a la meta de un sueño. Lo puedes ver silbando por la calle o en un viejo café, pensando que la vida le sonríe y hay tanto que aprender. Lo puedes ver robándole a un piano una canción de amor, o imaginando el rostro de los que le aman y que alguna noche el viento le borró. Sabe del placer de vivir en paz, sabe del valor de la libertad como tú y yo. Cada día va consultando nervioso el reloj. Sabe compartir y también amar, sabe del dolor. Cada día va consultando nervioso el reloj. Sabe compartir y también amar, sabe del dolor y la soledad como tú y yo, lucha por llegar a la meta de un sueño. Sigamos caminando por el camino de la vida.